Hola a todos, qué gusto saludarlos en una nueva temporada de High Performance. Estamos empezando el día de hoy, nuestra segunda temporada, y como estamos acostumbrados a buscar High Performers dentro de nuestra región, en el deporte, fuera del deporte, ahora específicamente en el fútbol. Acuérdense que pueden seguirnos en todas las plataformas de audio, además en Facebook, en YouTube. Acuérdense de suscribirse, porfa, en este link que está aquí, y en El Salvador para Tigo Sports. Ahora, nuestro invitado para iniciar nuestra segunda temporada es un invitado de lujo. Lo voy a presentar, el señor Celso Borges, costarricense, mundialista y un high performer en muchas etapas de su carrera, en cual vamos a ir platicando y desglosando un poco para que Celso nos pueda contar desde su punto de vista, ¿no? Cómo ha sido un high performer y cómo lo va a seguir haciendo ahorita en lo que le falta de su carrera como futbolista activo y lo que va a poder hacer posterior. Celso, un gusto tenerte en High Performers con nosotros. Hola Diego, muchas gracias por la introducción. Gusto estar con vos. Ya teníamos ratillo de estar planeando la entrevista. Este tipo de entrevistas que particularmente tuyas me gusta mucho y muchas gracias por la invitación. Gracias, Celso. Sí, efectivamente, teníamos unos días de estar intentando, pero qué bueno que lo logramos. Hace unos días justo estuve ahí en el CAR, estuve viendo el partido de la primera jornada de la liga, en el cual debutaron bien y la verdad que admiro mucho a Costa Rica, a la Jolense y ahora principalmente a ti como carrera. Quiero que empecemos no solo con lo que cualquier persona va a poder encontrar en Google, ¿no? Si me meto, yo busco Celso Borges, ok, vamos a encontrar una carrera espectacular para un futbolista, para un centroamericano, pero quiero que desglosemos un poco más y te vamos a ir preguntando a lo largo de tu carrera ciertos hábitos, experiencias, aprendizajes que tú viviste y que podamos compartir con nuestra audiencia, que principalmente los centroamericanos, jóvenes, adultos, muchos jóvenes centroamericanos y también mucho americano centroamericano que nos escucha en Estados Unidos. Entonces, para que tengas una idea de nuestra audiencia. Así que vamos a empezar. Revisando tu carrera, ¿no? Desde debut que haces en Saprissa, de los 3 mundiales que pudiste jugar, mundiales con la absoluta, pero también jugaste mundiales sub-17, sub-20. Empecemos con cómo inicia Celso antes de eso, ¿no? Cómo inicia su etapa de fútbol base, de fútbol juvenil, a dónde y cómo se fueron dando esos inicios en tu carrera. Contanos. Bueno, no, yo primero, digamos, es algo que le he tenido una pasión. O sea, es algo que me ha encantado desde pequeño. No fue algo que a mí nunca me impusieron, no era algo que yo tenía la obligación de hacer. En mi familia, bueno, somos 2, ¿verdad? Mi hermano mayor, por ejemplo, no le gusta el deporte, y mis papás siempre lo apoyaron en lo que fuera que quería hacer. Y en mi caso fue una cuestión bastante natural. Ya cuando estaba como de 8 años, más o menos, 8 o 10 años, como 10 años ya empecé ya con la curiosidad, ¿no? de entrar a un equipo. Creo que mi papá no estaba muy seguro de que tan jovencito entrara ya pues a una academia o a un lugar, pero debido a la insistencia y la persistencia mía, pues ya veía que había roto demasiados platos en la casa como para que ya pudiera jugar afuera. Entonces, bueno, ahí se dio la oportunidad y sí, comencé ahí en Saprissa a los 500 metros, no, más o menos, como a 1 kilómetro de mi casa, más o menos. Y eso, contanos un poco en tu familia, ¿no? Bien dijiste, tu hermano mayor no le gustaba el deporte. En tu familia, tu casa, tus papás, el deporte, cuando vieron que empezaste a sobresalir en alguna etapa de esos 8 o 10 años hacia tus 17, 18, que más o menos se va dando el debut, ¿cómo llevaba esa parte de llevar el fútbol? Pero me imagino que también tus estudios, ¿no? A la par, que no se dejaran en ningún momento. ¿Cómo te iban balanceando? ¿Cómo te exigían en tu casa llevar esas 2 cosas? Sí, siempre fueron bastante exigentes conmigo en cuanto a que no podía dejar una por la otra.
siempre mis papás fueron del pensamiento que se podían hacer las dos cosas. Pero hubo un momento crítico que fue cuando me empiezan a llamar a la selección sub-17 y ya se entrenaba por la mañana y mis papás se rehusaban a que yo dejara el colegio San Clair, que era donde yo estaba, y fuimos todos y fuimos y hablamos al colegio y dijimos, bueno, que yo no quería perder, digamos, la oportunidad de graduarme del colegio, pero que tenía esta oportunidad y que también era mi pasión, pero que ellos no me iban a dejar salirme del colegio. Entonces, junto con la buena fe del colegio, la verdad, yo lo que hacía era que tenía una vecina que era la que me traía todo lo que se veía ese día en clase, me traía los papeles, me traía lo que había que estudiar, y yo mandaba las tareas, pero no iba a las clases. Me presenté para la semana de exámenes para hacerlo, o sea, hice todo normal, simplemente que me perdí posiblemente los años más bonitos del colegio, que es el último, ¿verdad? Y entonces me perdí, bueno, un montón de cosas por estar entrenando y por un gran premio que fue el mundial, al final, perdón, la clasificación al mundial, pero tú dijiste, pero sí, ellos... Mira qué bueno que, porque esos temas en la actualidad, aquí estamos hablando, si no me equivoco, 2005, ¿no? Mundial de Perú y ese previo, ¿no? Me imagino que empieza ese proceso sub-17 Costa Rica, pero que muchos jóvenes centroamericanos y muchos padres de familia vivimos esa parte en que llega un momento, como bien dijiste, que el joven deportista necesita una exigencia deportiva, entrenamientos, torneos, salidas, permisos de los colegios y no todos logran tener ese equilibrio, ¿no? Y Costa Rica, y más adelante te voy a dar un poco de datos, sí considero que es uno de los países que en el fútbol los seleccionados llegan a tener una educación hasta universidad, ¿no? En Centroamérica no necesariamente, ¿no? Pero ¿cómo era esa flexibilidad? Como bien contaste, de que te reponían un poco las clases, que tu vecina te ayudaba. En 2005, que fue para el Mundial Sub-17, pero posterior, tú casi terminando eso, entiendo que inicia un proceso Sub-20 para el próximo Mundial en 2007. Entonces, ¿cómo esos años de bachillerato, cómo los llevaste ya siendo un seleccionado nacional y que además, si no me equivoco, en el 2006 ya debutás con Saprissa, ¿no? Sí, bueno, yo me gradué en el 2005 del colegio. No sé cómo es en El Salvador, pero bueno, acá son 6 años de escuela, 5 de colegio. Y bueno, después del quinto año me graduó y empiezo la universidad. Empecé primero por la experiencia que tuve en el colegio, entonces me matriculé con la Universidad Estatal a Distancia, con lo que es la UNED, en una carrera que no me gustaba, pero que bueno, que quería seguir estudiando. Eso, a los 4 meses cambié de carrera porque sí, no me gustaba, me fui para la Universidad Latina a estudiar periodismo, tampoco me agradó. Después pero de lo eso estabas haciendo, ¿no? O sea, no dejaste en ningún momento la universidad, no te gustó la carrera, pero bueno, a la siguiente carrera y se mantenía tu estudio dentro de tus prioridades, ¿no? Sí, claro, o sea, digamos, eso era mientras trataba de descubrir qué más me gustaba, iba viendo, entonces, pero seguía estudiando, o sea, es decir, sí pasé los cursos y simplemente cuando había que renovar decía, no, esto no es para mí, cambiaba, estudié periodismo en la Latina, luego me fui a la Hispanoamericana y estudié publicidad, ahí veía que bueno, era un poquito más y ya luego fue el chance de irme afuera. Todo esto, Celso, en esta misma modalidad, ¿distancia o cómo convivía esto? La estatal sí fue a distancia, después ya sí iba a clases, después de entrenamiento, me iba a clases sobre todo por las tardes o los días que tuviera libre. Es un poco difícil con el fútbol porque los horarios, un día es en la tarde, otro día es en la mañana, entonces trataba ahí más o menos como de gestionarlo, pero sí, esos sí eran presenciales, las de las 2 universidades privadas a las que fui. Me ayudaba mucho, yo preguntaba en los clubes qué convenio tenían con las universidades. Entonces eso me ayudó mucho como a matricular y a tener cierta flexibilidad con los profesores porque ellos entendían que estaba haciendo esto otro. Y luego, bueno, mi mamá y mi papá siempre me inculcaron la lectura, por ejemplo. Entonces, aunque llegara un lapso en el que no me encontraba estudiando,
siempre fui muy curioso y me gustaban mucho las novelas. Bueno, empecé leyendo muy, muy chiquitito, empecé leyendo Asterix y Obelix y a partir de ahí me fue creciendo la afición por la lectura y bueno, tanto así que después empecé ya con los libros, me encantaban los de Sherlock Holmes, ¿no? Y los de Agatha Christie, por Ott. Y empecé por ahí, y tanto así que bueno, que me ayudó bastante. Es cierto que nosotros los futbolistas tenemos muchos ratos para descansar y hay que recuperar. Mucho tiempo libre, ¿no? Claro, y hay que descansar, pero sí, hay un momento en el que uno descansa y tiene como un lapso de 1 o 2 horas como para llenar ahí, y bueno, no me importaba qué sé yo, estudiar lo que tenía que estudiar. Eso sí, la llevaba, ¿verdad? Eso es importante que lo diga, llevaba las materias a mi tiempo. O sea, la universidad la llevaba... Sí, las materias que podías llevar, ¿no? Lo que te diera el tiempo. Eso es. Pero, qué bien. Y ahí me fui. Ahora, siguiendo estas etapas, y ya vamos a regresar al tema de lo importante de la formación y el estudio ya en la etapa ya de jugador más avanzada, pero en 2019, entiendo, de 21 años, ya salís tu primer fichaje internacional a Noruega, ¿no? No me equivoco. El nombre del equipo me tenés que ayudar con la pronunciación porque pueda que me equivoque. Tranquilo. Pero entiendo que en tus 21, o por ahí, 21, 22 años, te vas a Noruega, ¿no? Después de haber jugado ya 2 mundiales, uno sub-17 y uno sub-20, que también esto, hablamos mucho en High Performers del tema para un centroamericano de posicionarse en ligas fuera de Centroamérica, ¿no? Lo hemos hablado con jugadores, con entrenadores, con agentes que cuentan un poco. Contanos tu experiencia, ¿no? De lo importante que fue debutar en Saprissa, de jugar con selección juveniles y llegar ya a este momento en el que te fichan en Noruega. Lo hiciste a través de un agente, lo hiciste a través de un contacto. ¿Cómo se da ese fichaje de Celso a Noruega? El Fredrikstad. Fredrikstad, FK, claro. Correcto. Stad es como pueblo, ciudad, y el tipo se llama Fredrik, entonces como la ciudad de Fredrik. Mira, yo siempre digo que los procesos de selección nacional, cuando uno está en formación, son los más importantes para la carrera de un futbolista, porque se da cuenta de que uno no es tan bueno como creía. Porque se da cuenta que a uno le revientan la burbuja y básicamente le dicen hay 800 recontra 1000 jugadores en el mundo y todos con la misma ambición, con superiores que vos en talento, que tienen muchísimas más facilidades de lo que podemos tener los centroamericanos, y entonces lo hace a uno aterrizar, lo hace a uno realmente no creerse todo lo que dicen de uno, porque hay más mundo afuera que ese. Uno sale del país y pierde, digamos, hasta patéticamente, ¿no? O sea, a veces con una solidez de las otras selecciones, y hasta que te das cuenta que de verdad puedes competir, que ya, uno va acelerando también el nivel de uno para poder estar competente ante esos jugadores y ante esas selecciones, y entonces ya se da cuenta uno que hey, aquí me falta esto y esto y esto para poder llegar a un mercado internacional. Los partidos previos, los partidos de preparación, los torneos que hay hasta llegar al mundial son importantísimos. Y ya no hablo, si ya a nivel centroamericano es complicado, o sea, digamos que vamos a jugar con El Salvador, vamos a jugar con Honduras, lo que fuera, ya enfrentarte a selecciones que nunca te enfrentas, ya te da una percepción de que, no estoy tan bien como creía, hasta que llega un momento de decir, hey, me siento a este nivel, pero sí, es para mí es lo mejor que hay. Para mí lo mejor que hay, tanto en sub-17 como en sub-20. Es extraordinario todo el proceso, y por eso me da mucha pena que no hayamos, al menos Costa Rica, está la sub-20 en eso todavía, pero que ya tenemos buen tiempo de que no... Sí, ha costado, ¿no? Ha costado los últimos, creo que leí hace poco, creo que eran últimos
6 mundiales, sub-20 ha ido uno de los últimos 6, Costa Rica, y El Salvador ni te cuento. Pero otra vez, volviendo a esto, ¿no? Definitivamente que, como dijiste, es algo importante en la formación, y que estoy seguro que estos 2 mundiales ayudan a tu currículum, a tus credenciales, adicional a que estás jugando profesionalmente en la Liga de Costa Rica, que es seguramente la más competitiva en Centroamérica. ¿Cómo llega esa oportunidad a Noruega? ¿Cómo se da? ¿A través de cómo? Y te vieron en un mundial, te vieron en Saprissa, te vieron con selección absoluta. ¿Cómo se empieza ese acercamiento? Bueno, ellos ya tenían una referencia mía de los mundiales, sub-17 y sub-20. Entonces comienzan a dar un seguimiento. Yo tenía en ese momento un representante que era básicamente, bueno, no el único, pero era el más fuerte en toda Escandinavia. Tenía muchas referencias. El hermano de Jonathan McDonald había jugado ahí junto con un volante también, José Garro. Entonces, cuando me llegó la oportunidad, lo primero que hice fue llamarlo. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo está todo ahí? ¿Cómo es la vida? Esto. Me lo vendió. O sea, me dijo que no, que muy bien, que me iba a encantar. Y bueno, pues gracias a esta oportunidad de Jorge Ulloa, que era mi representante, bueno, yo estaba quedando libre de mi contrato con Saprissa y llegué a los últimos 6 meses y bueno, quisieron que me fuera antes. De hecho, por eso me fui con 20 y no con 21. En abril, creo que fue del 2020, que llegan a un acuerdo. Y bueno, yo nada, me fui sin pensarlo mucho. Era un equipo que estaba en segundo lugar, iba a jugar clasificatorios para la Europa League. Y nada, los cuadritos, ¿no? Decían Todo check. el checklist estaba apuntada para que te fuera, pero qué bueno. Sí, sí. 2 preguntas con eso, Celso. Te vas a tus 20, ni los 21, a Noruega. ¿Ya por el colegio, por tu lado, por tu familia, sabías hablar inglés? ¿Y la carrera universitaria quedó a medias, quedó terminada, faltaba? ¿Cómo iban esos 2 temas? Sí, el inglés, bueno, gracias a la oportunidad que tuve de mis papás, de que me pusieron en un colegio bilingüe, que no solo me daba inglés, ¿no? Sino también me daba hasta noveno, o sea, de 7º a 9º, me daba biología, estudios sociales y creo que química también. Química, me parece. Había otra materia en inglés. Y bueno, aparte de eso teníamos inglés e inglés conversacional. O sea, era Bien, un colegio muy bueno, completo, ¿no? muy completo. Entonces, bueno, yo salí hablando inglés bastante bien, bastante fluido. Y cuando llegué allá, pues la adaptación mía fue mucho más fácil, porque Noruega es un país súper educado y verdad que creo que el 95% de la gente habla inglés, es una barbaridad. Y la parte de la universidad, pues ahí sí ya, digamos, ya no podía, no, ellos no daban, no había tanto recurso como ahora, ¿no? O sea, hay un montón de cosas por hacer por internet, pero igualmente cuando en mi segundo año en Noruega volví a matricular en la estatal a distancia. Y estuve ahí intentándolo, pero también me di cuenta que no era lo mío. Pero qué bien que estaba 2 cosas, y qué bueno el inglés, ¿no? Para un centroamericano que aspira a un tipo de oportunidad fuera de Centroamérica, lo importantísimo que es el inglés, ¿no? Yo, en el momento que fui director deportivo de El Salvador, trataba de que esto se inculcara incluso en las concentraciones o en algunas formas que pudieran los jóvenes individualmente tomar clases, pero entender y dimensionar cómo eso hace una diferencia grandísima en no solo adaptarte, sino que también en que un agente, en que un entrenador sepa que hablas el inglés para entender directamente, y que vas a poder comunicarte, integrarte a un equipo, a un grupo mucho más fácil, ¿no? No, y tenés que vivir después, o sea, el fútbol y el club serán 4 horas al día, 3 horas al día, después tenés que vivir y parte de eso, pues, requiere cómo te comunicas con las demás personas y todos en el equipo se reconoce como el inglés como el idioma universal. Si no hay latinos, no vas a poder hablar con nadie. O sea, bueno, yo cuando fui para allá habían 2 brasileños y al final terminé aprendiendo portugués, porque la ley es que entre más, digamos, si hay más gente que habla portugués que los de español, se habla portugués.
Así que bueno, entonces imagínate, entonces ahí aprendí portugués y de paso, bueno, estuve tanto tiempo que al final terminé aprendiendo, bueno, después me fui a Suecia, pero ya podía comunicarme. Entonces, de ahí, sí, sí, pero todo por inglés, si no, porque después de ahí tenés que pagar, qué sé yo, hay que pagar impuestos, hay que pagar cosas de la casa, se jode algo en la casa. Parte de la aventura es esa, ¿no? También, Sí, pero bueno, que puede ser mucho más sencilla si nada más puedes comunicarte a cierto nivel, sobre todo en estos países donde el inglés es tan alto. O sea, yo tenía a mis amigos fuera del fútbol y eso era una parte muy, muy importante también. de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, después el Fredrikstad en Noruega, pasás a Suecia, ¿no? Ujú, Eh, Contanos, en Suecia entiendo que ahí sí logran clasificar Europa League y jugás Europa League en Suecia. ujú. Contanos un poco de esos años en Suecia, ya me imagino que adaptado al clima nórdico, a estar ya en Europa, a vivir ya un poco más fácil, ya 2, 3 años más en Europa. Entiendo que tu periodo de adaptación era menor, ¿no? Pero contanos tu experiencia ya en Suecia. Es el típico lugar que hay sinergia desde el momento que me querían contratar. O sea, desde el momento que me invitaron a ver el club y las instalaciones. Yo, la verdad, no estaba negociando con otros equipos, pero lugar que me sentía bien, que estaba bien, que un equipo súper poderoso, o sea, uno de los más grandes de Suecia, una afición tremenda, una ciudad espectacular. Ya, como vos decís, ya me agarraba a mí con 3 años en Europa, ya con 20, 21, 22, 24 años, en otra disposición completamente, o sea, ya completamente hallado, adaptado, entendiendo la cultura escandinava mucho más. Un equipo que me querían, o sea, que eso es muy importante, ¿no? Que no iba a ser nada más cualquiera, me dieron la número 10, me sentía importante, sentía que podía contribuir. Teníamos 20 o 15 años de no ir a una competición europea, hicimos una barbaridad que fue ganarle al CSKA Moscú en la última ronda, y nos metimos en Europa League. O sea, fue los típicos años estos que todo me salió bien. O sea, todo me salió bien. Y eso que te decía, o sea, ya estaba tan completamente adaptado a Escandinavia que era imposible. O sea, no es que era imposible, pero había mucho más factores incidiendo en que me fuera bien. De acuerdo, aquí cuando decís que las cosas estaban dando bien, a veces puede que sea fácil decirlo, pero quiero que nos compartas un poco, ya estás en una élite bastante, eh, digamos, privilegiada, ¿no? De jugar a ese nivel, de jugar Europa League, de acercarte a estos clubes que realmente tienen una planificación y una visión, pero muy grande en el fútbol. ¿Qué significaba que me iba bien? ¿Cuáles eran tus hábitos? ¿Qué te cambió de este joven que clasifica a un mundial, perdón, sub-17, a uno sub-20, a que se va a los 20 años a Noruega y ¿qué había cambiado en Celso en el tema de entrenamiento, en el tema de descanso, en el tema de recuperación, en el tema táctico? ¿Qué entrenadores, qué estabas aprendiendo más? ¿Era un tema de bioanálisis que habías mejorado? ¿El tema de gimnasio te fortalecieron? ¿Qué fueron las áreas que tú consideras que fueron las que más te fueron llevando a ese nivel, ¿no? Oh, un montón de cosas. O sea, un montón de hábitos. De hábitos parecían estúpidos o parecían tontos cuando llegué allá, pero que no me hacían nada bien. Que podía, digamos, contrarrestarlos por mi edad, o sea, porque tenía 20 años y podía hacer lo que quiera, pero me empecé a enfocar en el descanso, me empecé a enfocar en la comida, me empecé a enfocar en, en mi mentalidad, en mis entrenamientos, en el trabajo extra, en mis relaciones sociales, en estar equilibrado, recobré una pasión que me encantaba, que era la música. Ya me compré mi batería en Suecia, me puse a tener mi tiempo para mí. Entonces, porque sentía una responsabilidad muy grande que el equipo me estaba imponiendo, ¿verdad? Ya había pasado el año o los años en donde, bueno, primera experiencia y fue más como una apuesta, ¿no? Ahora es, hey, queremos resultados, queremos hacer valer la inversión que hicimos.
y sentía una deuda muy grande con la gente que me llevó para allá. Entonces, no que antes no la sintiera, pero hacía cosas que capaz que los días martes y miércoles que habían Champions, pedía comida a la casa, o pasaba o comía en un restaurante, digamos, para almorzar todos los días, en vez de hacerme yo la comida, en vez de entender qué es lo que estaba metiéndome al cuerpo, que me hacía mejor o que me hacía peor. Es normal que, bueno, que estás en una ciudad y que vas a salir de noche o que te guste salir y eso, y a las malas aprendí que eso no me dejaba nada, por dicha aprendí bastante. Ya de por sí en la educación que recibí mis papás nunca fui de la noche, digamos, pero bueno, hey, vos vivís solo, vivís en Europa, estás ahí solo. A ver, Y está fácil la distracción, ¿no? Está fácil, estás todo el día solo. A veces también querés salir un poco, ver qué tal, pero claro, estás jugando, estás descuidando tu instrumento para trabajar, ¿verdad? O sea, todo esto, Celso, a ver, porque tenemos jugadores centroamericanos, tenemos jugadores un poco ya ampliando el espectro, ¿no? Latinoamericanos que no logran llevar eso, ¿no? Y que se pierden en esas libertades que hay y empiezan a caer en indisciplina, pero tú esto lo hiciste solo o el club tenía cierto apoyo en el tema de mentalidad, tenía algunos psicólogos, coaches que te ayudaran en esto, nutricionista que te guiara un poco o lo fuiste haciendo de una manera más individual? Lo que te comento es por mis papás, o sea, esto fue educación de mis padres, esto fue, cuento con una ventaja, que es que mi papá es entrenador, por lo tanto conoce muy bien cómo se van a mover. Sin embargo, uno es terco y uno es necio y uno también quiere experimentar para ver qué tal es, y yo entiendo, pero cuando uno tiene 20 años, nada parece que afecta. Pero ahora, con mis 36, digamos, veo el efecto positivo que tuvo sobre mi cuerpo cuidarme tantísimos años. Entonces no, digamos, lo cuesta ver a corto plazo cuando uno está ahí, pero si uno quiere una carrera de calidad, o sea, que vaya de cantidad, pero que sea de calidad también, y todas estas cosas es veneno, es estar tragando veneno, llámese sin descansar las horas que hay que descansar, hasta te digo, hasta gastarse el dinero que no hay que gastarse, hasta educación financiera, ¿no? Que como bien decís, tus papás, un buen colegio, mantenerse en la universidad también te ayuda, ¿no? A tomar mejores decisiones. Sin duda, y aparte a los entrenadores les encantan los jugadores que acatan instrucciones de una vez, o sea, que vos decís, Celso, es A y B, y vos vas a hacer A y B, o sea, no vas a hacer D, X, y bueno, B por aquello, o sea, Europa es todo estructura, ¿verdad? Y entonces le gustan los jugadores que prestan atención, y entonces, ¿qué mejor prestar atención que cuando uno estudia? Es que uno tiene que estar concentrado en un momento, y ahí esas cosas uno lo hace mejor jugador, es bueno, lo que yo he dicho siempre, o sea, ser un buen estudiante o tener estudios es que no es, te prepara mejor para la vida, te hace mejor persona, pero te hace mejor jugador, es que es una persona que estudia mejor futbolista. Se traslada, ya me voy a acercar a un tema específicamente ese que estás hablando, pero antes, porque ese tiene que ver con selección y con Centroamérica, hablar del siguiente paso en Europa, que es al Depor, ¿no? Deportivo de La Coruña, que pasás a la Liga Española, a una de las ligas top del mundo, y competís contra Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atlético. Contanos cómo se da, si mantenías el mismo agente o esto fue por alguien más, cómo se da ese salto al Deportivo, al Deportivo. No, esto ya fue con un buen amigo mío, que es un representante, que es Javier Cordón, que ahora está para una empresa, se llama Promo Sport, y bueno, ellos fueron los que, junto con Joaquín Batica, que es el representante de Joel, fueron quienes me llevaron para allá, y eso representa mi mayor logro, digamos así, deportivo, porque las experiencias que acumulé ahí son absolutamente impagables, o sea, no hay nada en el mundo que me haga mucho más orgulloso de poder haber estado ahí, jugar contra esos equipotes, jugar contra esos jugadorazos, de estar ahí metido, de poder rendir, de poder competir. Creo que es
la parte más satisfactoria de mi carrera, de saber que pude hacer todo bien y todos los pequeños hábitos que me fueron dando el momento cumbre para llegar ahí y rendir. No es llegar ahí, porque jugué más de 100 partidos y bueno, tuve la oportunidad de ser capitán y todo. O sea, que como decir, se dice fácil, pero sí, no es poca cosa. No es poca cosa, como bien decís, para un centroamericano, eso también quiero hablarte un poco, para un centroamericano llegar a ese nivel, llegas a la Liga Española, llegas al Depor, sos capitán. A ver, ¿cómo navegaste esas aguas, no? Porque yo me voy a capacitar mucho a España y obviamente son una referencia, lo han sido por años, pero que también un centroamericano llegue a destacar no es tan fácil, ¿no? ¿Qué retos tuviste y cómo sobrepusiste algunos retos que pueden haber sido desde una competencia leal y sana con alguien en tu puesto, hasta de repente entrenadores o directivos o afición que de repente no sea tan fácil ver que venga un centroamericano, un costarricense a destacar y a sobresalir? Sí, ten en cuenta de que solo se pueden 3 extranjeros en España, ¿no? Y que gastaran ese puesto en un costarricense quería decir que tenía una presión enorme. Entonces, claro, también fue esas cosas que también, ¿verdad? Me trataron espectacularmente. La ciudad es un encanto, o sea, yo vivo enamorado de La Coruña. Y también no está nada mal que en el debute con 2 goles. Entonces, claro, te lo fuiste ganando rápido. Así, los mal acostumbré. Y bueno, eso fue como lo mejor de todo, entrar bien, ¿verdad? Entrar bien, pero sobre todo, Diego, que yo me gusta mucho lo que hago, me gusta mi trabajo, me gusta llegar temprano, me gusta hacer mis trabajos de prevención, me gusta tratarme, me gusta hablar con compañeros. No es algo que voy nada más, poncho la tarjeta y me voy, o sea. Entonces creo que también hubo una notoriedad porque aparte los capitanes en España, los años que yo estuve, los elegía a los compañeros. Los jugadores, ¿no? Los jugadores. Sí, los jugadores mismos, los ponía. Algunos los entrenadores los escogía, pero casi en el último año tuvimos un entrenador que dijo, no, aquí a quienes ustedes vean que pueda, y me escogieron dentro del grupo, ¿verdad? Entonces, claro, para mí fue un honor, o sea, digamos que mis propios compañeros, porque había jugadorazos, y yo decía, pero bueno, algo están viendo que yo, y entonces me daba más responsabilidad para yo, decir, no, aquí esto tengo que cuidarlo, ¿verdad? Que cuidarlo. Y creo que veía mucho en eso, el español o el jugador en España, no el español, el jugador en España, te respeta mucho por cómo vos rendís. O sea, digamos, lo demás, digamos que no es que no le importe, pero si vos sos capaz de rendir, ellos les da igual. Sí, quién seas o de dónde vengas. De dónde vengas. Si vos estás dando frutos y estás llevando las cosas como tienen que ser, ellos en eso son muy, muy legales, ¿verdad? Y creo que también yo hacía mi trabajo y, digamos, lo trataba de hacer lo mejor posible, pero trataba de nunca pasarle por encima a nadie ni nada, simplemente jugaba porque simplemente pensaba que todos los entrenadores que estuvieron y que tuve bastantes ahí en el deporte, y todos veían que yo podía jugar, así que eso me llenaba de mucha confianza y bueno, ellos así lo hacían ver. Qué bien, qué bien. Y hablando ahora de entrenadores, hablamos de educación, quiero moverme a tu trayectoria en selección, ya en la selección mayor, en la selección absoluta de Costa Rica. Tenés 3 mundiales y tenés uno de ellos, el 2010, que se va por nada, ¿no? Con un repechaje con Uruguay. Si no me equivoco ahí, si no, corregime, ahí estaba, no sé si era Kenton el entrenador o si era alguien más en ese periodo. Ahí, o sea, Kenton comenzó y cerró el señor René Simoes. Simoes. Y de ahí, 2014, que es algo que se junta con tu mejor momento, como bien dijiste, ¿no? Llegar al Depor 2015, en ese periodo que venís jugando muy bien en Suecia, está en medio este Mundial de 2014 que queda para la historia, para todo el mundo. No estoy hablando solo de Costa Rica o Centroamérica, sino que la participación que ustedes tuvieron ahí fue espectacular, con Jorge Luis Pinto, 2018 Oscar Ramírez y 2022 recién con Luis Suárez, ¿no? Entonces,
y más todos los entrenadores que estabas teniendo en la élite de Europa, ¿qué es lo que más tú puedes destacar de diferentes técnicos que tuviste que te aportaron a ti como jugador, dentro y fuera del campo? Que puedas contarnos anécdotas de algunos entrenadores que impactaron mucho en tu carrera y que está incluyendo tu papá dentro de eso, ¿no? Como bien dijiste, es entrenador y ahora también entrenador tuyo. ¿Cómo te han impactado y de qué forma los entrenadores en tu carrera? De los que he tenido en selección, me impacta mucho el ver que todos tienen su manera de entender el fútbol y se trata de cómo nos convencen de que esa manera es la manera correcta de jugar. Es tan subjetivo el fútbol, digamos, en las maneras en las que debe jugarse, no es solo de una manera. Se puede jugar muy bien de muchas maneras y tras de eso se puede hacer grupo de muchas maneras. Entonces tuve entrenadores que reforzaban mucho la cuestión grupal, tuve otros que reforzaban mucho la cuestión táctica, tuve otros que era un mix de los dos, tuve rigurosidad, tuve un poco más de libertad y todos esos funcionaron para llevar a la selección a clasificar un mundial. O sea, Costa Rica, digamos que más o menos tiene la necesidad de clasificar un mundial cada 4 años. Después de lo que pase ahí es todo bonus. O sea, es decir, por supuesto que vamos a competir sí. Y por supuesto que llevamos mucha ilusión de mucha gente en nuestras espaldas, pero ya a partir de ese momento todo es ganancia. Ya sea que se gane, se llega a cuartos de final de un mundial, o ya sea que se quede uno en fase de grupos. Y a nosotros, digamos, no nos gusta quedarnos en fase de grupos, vamos con la ambición de quedarnos todo el rato. Pero lo que yo quiero decir es que la meta de Costa Rica cada 4 años es clasificar al mundial. Después de ahí, pues ya, eso son, como siempre digo, otros 100 pesos. O sea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y reforzando ese punto, perdón que te interrumpa en esa parte, considero que en Centroamérica, y obviamente Costa Rica, de todo Centroamérica, es el que tenga más presión históricamente para clasificar a un mundial, ¿no? Y estoy hablando de Centroamérica, pero obviamente competimos con CONCACAF, pero Centroamérica se siente como el que tiene más presión, ¿no? El que históricamente ha ido a más mundiales y ha tenido esa participación que 2014 para acá queda ahora la barra más alta, ¿no? Todavía. Pero pocos tal vez dimensionan, y estoy hablando de afición, prensa, opinión pública, los que están en primera fila como tú, lo entienden, pero ¿a qué quiero llegar? Tú a temprana edad jugaste mundiales juveniles. A temprana edad te fuiste a jugar a Noruega, a Suecia, y empezás a ver, como dijiste, que tal vez uno puede destacar en su país, en su liga, y cuando empieza a salir, empiezas a ver que hay mucho más allá y que cada vez el fútbol ha ido evolucionando, que meterse en un mundial y competir en un mundial a veces es mucho más difícil. Da igual si es Asia, África, incluso Oceanía, que te encontrás con Nueva Zelanda, que son selecciones cada vez más preparadas, que tienen jugadores y entrenadores que como tú se fueron a la élite de Europa y tienen mejores hábitos, mejor nutrición, mejor preparación táctica, mejor preparación física, y cada vez esos mundiales se van siendo cada vez más duros, ¿no? Pero contanos 2014, porque ese definitivamente que quiero escuchar un poco esa experiencia de primera mano tuya de enfrentarse a ese grupo. Como bien dijiste, ya ahí ya era una ganancia enfrentarse a esos 3. Da igual lo que pasara, pero encima ustedes pasan, pero de una manera espectacular, ¿no? Extraordinaria. Me acuerdo de ser centroamericano y me acuerdo amigos costarricenses como, o sea, era algo que no se podía creer, pero ¿qué fue? ¿Cómo viste tácticamente la preparación a esos partidos? ¿Cómo se preparaban para enfrentar a esos rivales ya en Brasil? Y ya adentro, ¿cómo te lo creías ya cuando el marcador estaba a tu favor, cuando cada vez faltaba menos y veías que podían ganar esos partidos? ¿Cómo te cambiaba ese chip del que me estás contando de, bueno, clasificar ya es una ganancia, pero a ver, ya le estamos ganando a Italia y podemos, aquí significa que podemos clasificar? ¿Cómo ese chip y cómo esa vivencia tuya cambia? Mira, para nosotros Brasil 2014 fue una acumulación de muchos factores muy positivos, en donde cada factor era muy importante.
no fue la razón por la que nos fue bien, pero sí era la acumulación de esos factores. Es decir, primero, bueno, los 11 no, 14, 15 de los jugadores, todos afuera, en Europa, todos en una edad, digamos, bastante buena, todos con una experiencia bastante buena, todos con una misma mentalidad, que eso a veces en un grupo es muy difícil de encontrar, pero teníamos muchísimos jugadores que estaban deseando lo mismo, sin importar un beneficio personal. Todos, creo que casi todos, cuando salió el grupo, el primer pensamiento de todos fue, como decían otros, que tuani. No fue, ay, mae. O sea, más bien el pensamiento de todos, mae, que tuanis que vamos a jugar con estos maes en un mundial. El capitán Brian, que Brian es el capi, ¿verdad? O sea, digamos, de todos, históricamente. Las palabras de él fueran, ¿qué vamos a ir al mundial si no es a jugar contra los mejores? Y era como el hambre que teníamos de demostrar que nosotros también podíamos. Entonces, estábamos bien preparados tácticamente, ¿verdad? El sistema, la manera en la que entendíamos nosotros cómo se debía jugar, se acoplaba perfectamente a todos los rivales porque no teníamos ninguna responsabilidad de llevar el juego. O sea, podíamos jugar, hacer, como dicen los americanos, el underdog, o sea, podíamos ser... Sí. Que todo era una ganancia, dábamos un pase bueno y era ganancia. No teníamos ninguna responsabilidad. Hacíamos un remate a marco y llegamos al marco. No teníamos ninguna obsesión por ganar el partido. No teníamos que ganarle a nadie. Si ganábamos era una bomba. Entonces el modelo táctico, que era el que jugamos, que no era el más bonito, pero era el más efectivo. Funcionaba y todos lo aceptamos. Y se nos dio de perlas para todos los que jugamos hasta que llegamos a Grecia. Grecia es el partido que más nos cuesta porque es el rival que nos juega exactamente igual a como jugamos nosotros. Y era muy parecido al estilo, ¿no? Y se defendían muy bien y se sentían bien sin la pelota, pero a ver, un poco más de ese mundial y de esos 3 partidos, que obviamente también el de Grecia es importantísimo y el de Holanda, que, a ver, llegan a penales, ¿no? Yo estaba ahí como aficionado y era de no creérmelo, pero esa convivencia, en esa concentración, después de que ganas el primer partido, de que ya empiezan a ver, hey, hagamos números y a ver, un empate o ganando y ya empezaban a ver de que de ese grupo estás pensando de salir, ¿no? Como bien dijiste, Brian, Taylor y una generación de oro de Costa Rica querían jugar y no tenían ningún complejo de enfrentar a esos rivales, pero diferente es también decir, bueno, aquí ya vamos a empezar a ver cruces y con quién nos puede tocar, cómo mantenían los pies en la tierra, pero también saber que podías dejar a Inglaterra, dejar a Italia, dejar a Uruguay fuera del Mundial. No lo estábamos viendo por ese lado, digamos, el enfoque nuestro era no a quién estábamos dejando, era cómo estábamos yendo nosotros. Al final, lo que vimos contra Italia fue, este es el equipo que hay que ganarle para asegurarnos la otra fase. No fue qué titánica labor tenemos contra Italia, qué barbaridad. Nada, estábamos pensando en hay que ganarles a estos para pasar. Lo mismo que con Uruguay, llegamos al medio tiempo, que íbamos perdiendo 1-0 en el primer partido y nadie se volvió loco. Todo el mundo estaba bastante... Nadie pegó gritos, nadie fue a tirar cosas al camerino, nada, porque había tanta confianza en los jugadores, digamos, de lo que se hacía, que realmente lo único que no necesitábamos éramos nosotros mismos. Todos teníamos unas personalidades similares, digamos, entonces eso ayudaba mucho. Y bueno, teníamos un grupo de jugadores muy bien encaminado. Entonces, ya al punto de que ya cuando pasamos a la otra fase, cuando nos toca Grecia, básicamente fue démosle. O sea, ¿qué vamos a hacer, verdad? No era, no es como que vamos a pasar porque le ganamos a Italia y a Uruguay y empatamos con Inglaterra o nos fuimos invictos de grupo y Grecia es menor que los más. No, pasaron otras rondas porque fueron mejores, pero sí fue el partido más jodido porque eran las dos fuerzas defensivas, digamos,
de la Copa del Mundo y una cosa, tampoco nos viene mal tener un portero como el que tenemos, o sea, sinceramente, es que es la verdad. Por muy buenos que fuimos defensivamente, Keylor tapó el 96% de tiros que le hicieron, ¿verdad? Y nosotros fuimos altamente efectivos en las llegadas que tuvimos. No teníamos volumen de ataque, teníamos 2-3 ocasiones por juego y claro, esas las hacíamos valer. Entonces, por eso digo, se combinó todo eso. Aquí dos factores que también quiero que me comentes un poco. Cuando estaba director deportivo de la Federación, en El Salvador hice un estudio de las últimas 4 mundiales y dentro de eso era que los equipos de CONCACAF que se clasifican tienen en promedio alrededor de 7-8 jugadores jugando en ligas importantes fuera de Centroamérica. Entonces aquí ya me contaste y me dijiste 14-15 jugadores estaban jugando en un nivel muy bueno. Uno. Después yo tuve la oportunidad en 2019 de estar en un seminario ejecutivo de trabajo, ¿no? Estaba en una empresa privada trabajando y Jorge Luis Pinto lo da. Y Jorge Luis Pinto empieza a hablar de sus 2 experiencias de líder de 2014 y 2018. Entonces le pregunto que cuál fue la diferencia, o que consideraba la diferencia más grande entre los resultados que tuvo con ustedes en 2014 y que con Honduras en 2018 se quedó fuera del Mundial. Y aquí traigo el punto de la educación. Él dice que para él una de las diferencias más grandes era que el jugador costarricense está muy bien educado, que llega a selección y terminó su colegio y sigue el estudio universitario, y que él había visto que el jugador hondureño y muy parecido el salvadoreño, el guatemalteco, un poco ahora Panamá, que es una nueva fuerza que está saliendo y que va muy bien, que terminaba su educación muy temprano, en 7º, 8º grado, a los 14, 15 años, por el fútbol, por los entrenos en la mañana, por lo que estamos diciendo que a veces se da aquí en Centroamérica. Es muy común que llegas a una sub-17 de un club o de una selección y de repente los estudios se hace difícil equilibrarlos. En unos países de Centroamérica lo dejaban. Entonces me sorprendió mucho que eso fue para él una de las diferencias más importantes, y que eso se traslada al poder leer y entender el fútbol, una táctica avanzada mucho más rápido y mucho más fácil que si no tenés la educación, ¿no? Que como bien dijiste tú, que la parte de mantenerte educado, los buenos hábitos de leer, esto te ayudaba a ser más inteligente, más obediente, y se trasladaba al fútbol, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú eso y cómo lo ves en el panorama centroamericano? Y a buscar soluciones más rápidas, que al final un cerebro que está ejercitado, que está acostumbrado a resolver problemas o qué sé yo, si con solo que te guste la lectura ya estás ejercitando tu cerebro. Entonces un cerebro ejercitado resuelve de muchas más maneras situaciones, otro que no. Es que no es decir, es como te digo, no es ciencia casi hasta un poco, ¿verdad? Es una cuestión científica, o sea, es un músculo. Al final nosotros todos tenemos o hemos tenido algún tipo de educación para poder ser mejores jugadores. Es que así lo veíamos. Entonces, si nuestras carreras fueron tan duraderas en Europa, fue porque entendíamos muy bien de qué iba el juego. O sea, que el juego va de yo entender lo que dice mi entrenador, ponerle mi toque, ¿no? Porque eso también es importante. No es que perdas tu esencia ni tu esencia, pero al final, siendo extranjero, pues eres jugadores que te marquen una diferencia, o sea, que sean algo diferente a lo que puedan aportar los nacionales. Entonces, los de Costa Rica, en ese caso, en ese mundial, todos venían de un aprendizaje así, ya sea de colegio o de universidad, pero todos teníamos esa inquietud y fue algo muy bueno porque trabajamos muy bien con un sociólogo que teníamos que se llamaba Jaime Peroso, y él incidía mucho también en esas él estaba con ustedes en Brasil. Él estaba con nosotros en Brasil, sí. Y en los siguientes 2 mundiales, ¿esa figura, él mismo o esa figura se mantiene o se no? Mantiene la figura? Él no continúa,
pero se mantiene la figura no de un sociólogo, pero sí de un psicólogo o de algún tipo que vea las actitudes del grupo. Algunos intervenían menos. Este Jaime intervenía muchísimo, teníamos muchas charlas con él, y las charlas con él eran muy, muy educadas, muy cultas. Se hablaba sobre autores de libros, sobre ciencia, sobre el poder de la mente, del pensamiento, de leer, de estar ejercitando. O sea, entonces de ahí, todo eso. Y Celso, una pregunta tanto de la figura de Jaime y su forma de operar dentro de la selección, y ahora todo lo que tú has vivido en Europa y en 3 mundiales. ¿Has visto que esta figura, que a veces puede ser, como bien dijiste, un sociólogo, un life coach o un psicólogo, cómo sentís que funcionan más estas charlas en forma individual o grupales, o incluyendo cuerpo técnico, no incluyendo cuerpo técnico? ¿Cómo has visto que esto ha ido evolucionando? Porque la figura para mí cada vez se va haciendo más común y más normal en la élite, ¿no? Pero también he visto diferentes prácticas. ¿Cómo las has visto y cuál ha sido la que más has visto que ha sido más efectivo, que ha servido más? Y así como la vida, como todos somos diferentes, cada grupo también tiene su propio esquema, ¿verdad? Entonces hay grupos que les funciona más las charlas colectivas, otros grupos que les funcionan más las charlas entre zonas, es decir, entre sectores, defensa, mediocentros, atacantes, otros que les funciona más lo individual, otros que no intervienen tanto y simplemente van, acuérdate, esto acá. Otros que funcionan para el entrenador, para decir qué cosas ven, para que el entrenador tenga esa voz de comando. Son ayudas, y aquí lo más importante es el entrenador. O sea, aquí lo más importante es que eso sea una persona que nos pueda liderar y que nos pueda comandar, pero todo lo demás, yo te decía, todos los factores ayudan o no. Entonces, en este tipo de situaciones, para el 2022 tuvimos una persona que era Felipe Camacho, que ayudaba mucho al profe Fernando y que incidió mucho en nosotros, y eran siempre charlas grupales. Jaime era charlas grupales, pero también tenía sesiones individuales. En el 2018 tuvimos a don Carlos, creo que se llamaba, y él era más observador de que intercedía, ¿verdad? Entonces, todas funcionan si se hacen bien, pero son cosas para sumar. No es que se debe apoyar todo el proceso en eso, no, pero son cositas que suman. Perfecto. Ahora, 2018 y 2022, mundiales que quedan en la etapa de grupo, pero que son muy bien competidos y que tenés rivales también, tenés a Brasil, tenés a Serbia, Suiza y bueno, recientemente Japón, España, Japón y Alemania, ¿no? Tenés 6 rivales de élite. Y que de esta figura que comentaste, lo voy a unir a una de las experiencias, ¿no? El debut de ustedes en 2022 y cómo eso se da vuelta inmediatamente en el siguiente partido. Fue algo, me imagino, ¿no? Combinación de grupo de ustedes, del entrenador. ¿Cómo se da vuelta esa página después del partido de España a enfrentar a Japón? Diego, me gusta que lo menciones porque es la enseñanza más profunda, digamos, de ese mundial, es eso. Y aparte lo considero un mundial exitoso porque, está bien, perdemos contra una de las mejores selecciones del mundo y nos golean, y bien goleados, y nos ganaron, y no tengo absolutamente nada que decir. El problema es que el mundial podría haber resultado desastroso después de eso. O sea, después de eso, que un equipo se reponga 3 días después de una paliza que nos pegan de esa manera para después ir a ganarle al que fue el líder del grupo, sin conceder muchas ocasiones. Nosotros llegamos una vez, O sea, llegamos una vez y, como yo te dije, a la constante nuestra, ¿no? Pero mantener el 0 en un mundial y contra esos rivales, ahí tal vez no, la gente no dimensiona el mérito que eso significa. O sea, levantar a todos después de esto es mérito del cuerpo técnico, y te digo más, y es mérito de Brian, y es mérito de Keylor, o sea, de los capitanes en ese momento. Ajá. Sumo algo porque la gente, tú dijiste algo importantísimo para ti, y que así debe ser. Ha sido un mundial muy bueno. O sea, la gente no entiende ese punto de levantar mentalmente y psicológicamente a un grupo después de un debut como ese,
y que no te tocaba jugar contra rivales fáciles, ¿no? Te tocaba jugar con Japón y con cada jugador, como el cuerpo técnico va y cómo al tener esos partidos tan pronto, 3 y 6 días, tenés esos partidos contra esos monstruos de rivales, ¿cómo recuperaron esa confianza tan rápido, no? Es que es la importancia de tener un grupo mixto. No se puede tener solamente jugadores de experiencia, pero tampoco se puede tener solamente jugadores jóvenes. Es que un grupo necesita de todos en determinado momento. Los que llevan el peso de casi siempre, del juego y de la energía, por supuesto, que son los que tienen más energía y más peso, que son los jugadores jóvenes. Pero los que llevan el peso mental del equipo, la estabilidad emocional que hay que tener, los llevan los líderes. Y los líderes usualmente se dan por experiencias. Por experiencias, Diego, me refiero a que ya la hemos cagado antes y entonces ya sabemos exactamente qué no tenemos que hacer. Entonces, y cómo lograr esa estabilidad para que no todo se nos vaya al carajo. Entonces, eso en un grupo de jugadores es sumamente importante. Por más que se quiera decir que no, que solo hay que llevar gente joven. Sí, claro que sí. De otra manera, pero totalmente de acuerdo. Yo creo que en los equipos de éxito en la mayor parte de la historia del fútbol está esos jugadores de experiencia, de jerarquía. Y quiero unir esto un poco con la experiencia que tuvimos, digamos, Costa Rica y El Salvador previo a ese mundial, que es en la octagonal. Yo en ese periodo estaba como director deportivo de El Salvador. Yo me acuerdo, si no me equivoco, es realmente el quinto partido de la octagonal, El Salvador-Costa Rica en San José. Y Costa Rica en ese momento está flaqueando, digamos, en la octagonal. Y como con CACAF y como El Salvador decimos, bueno, este puede ser un buen momento para jugar a Costa Rica y tratar de sacar puntos en San José. Y quiero comparar ese punto porque no es tan parecido, pero sí creo que también tiene que ver con eso, y nosotros lo analizábamos con el cuerpo técnico, que como Costa Rica en ese momento, como levantaron en el Mundial, y a base de jerarquía, a base de jugadores de experiencia, y unir al grupo, y entender que a veces esas cosas pueden pasar, pero 3 días después tienes tu revancha y puedes cambiar la imagen. Nosotros en esa octagonal, en ese partido, estamos ganando 1-0 en el medio tiempo, El Salvador a Costa Rica. Ese partido lo dan vuelta con gol tuyo y gol de Brian, si no me equivoco. Sí. Yo veo que es medio tiempo, están 0-1 perdiendo con El Salvador y no en una buena posición en la octagonal con los partidos pasados. Pero veo que también, lo que tú decís, en ningún momento nadie está gritando, nadie está tirando cosas, nadie está desesperado, jugando en casa con esa afición que podía jugar a doble filo si eso seguía. Claro. ¿Cómo manejas esa experiencia y esa tranquilidad para que te estás jugando muchísimo? Te estás jugando contra Japón, el segundo partido del Mundial, te estás jugando en la octagonal a poder estar o no estar en un Mundial que era, o que podía ser para los jugadores de esa generación de oro, el último. ¿Cómo manejas esa presión? Digamos, nosotros cuando, aparte, ten en cuenta que ahora que decías lo de Japón, bueno, también quería mencionar que en la segunda vuelta hacemos 21 puntos de 23 posibles, o sea, para meternos una barbaridad. O sea, digamos, eso jamás hubiera sido posible sin tener una selección balanceada, porque así como lo fue contra Japón, ya podríamos haber tirado todo al aire y digamos, decir, no, ya no hacemos nada acá, o bueno, ya será hasta el próximo, lo que fuera. Y el profesor continuó creyendo en nosotros y en el trabajo que se hizo. ¿Qué pasó? Que era lo que yo te decía, que todos teníamos personalidades similares a la hora de competir. Es decir, teníamos esa virtud de que hasta que esto no se acabara, no nos podíamos rendir. El partido contra Honduras, que ganamos en el punto 96 o 95, nos da mucho la credibilidad de lo que dijeron estos maes, tienen razón. O sea, es que esto es hasta el final y no da igual cómo que estás perdiendo, son cosas que pueden pasar. En otra selección puede jugar mejor que vos,
fútbol al final. Lo que cuenta es cómo reaccionas ante todo eso. Y nuestra reacción todos los medios tiempos que fuéramos perdiendo en las situaciones siempre eran mensajes positivos, y no es caer en irrealidades, pero y no es exigirse tampoco, que hay que exigirse y hay que, digamos, esperar buen rendimiento de todos, pero de eso a querer culpabilizar es una línea muy delgada. Una cosa es exigir y otra cosa es culpabilizar. Entonces eso lo teníamos muy claro y estábamos en una fase crítica, digamos, por ejemplo, perdiendo contra Salvador en casa, pero en ningún momento, primero había mucha calma del cuerpo técnico, que eso, cuando uno ve un cuerpo técnico es que está en calma y que está como sentís que tiene un control, ya eso es transmitible a los jugadores, y los que teníamos experiencia en ese momento, sabíamos que no, o sea, necesitábamos una oportunidad nada más para volvernos a meter el partido, que era un gol, que ya está, o sea, lo veíamos así, y así fue como remontamos ese y remontamos octogonal en general, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, llegando a las últimas preguntas, Celso. Voy a hacer tal vez un planteamiento de, no sé si tus siguientes pasos en el fútbol te estás preparando para el área de entrenador o para un área más de gestor de una institución, de una federación, pero veo que en la historia reciente, entrenadores recientes como mediocampistas, Arteta, Guardiola, Xavi Alonso, Simeone, son mediocampistas, ¿no? Y han tenido diferentes experiencias en su carrera de clubes, en su carrera de selecciones, y han ido uniendo eso y se han preparado como entrenador. En el caso tuyo, sos un mediocampista con una historia espectacular para el mundo y para Centroamérica y para Costa Rica aún más. Tu parte de educación, entiendo que también te seguís formando. ¿Tus siguientes pasos en el fútbol están todavía cerca del campo como entrenador o están un poquito más atrás del campo como gestor? Lo importante es que estoy preparado para las dos cosas. O sea, tengo mi licencia de entrenador, soy entrenador. También tengo mi licencia en España, pero académica de director técnico superior. También, bueno, tengo 2 posgrados, uno en gestión deportiva, otro en gestión del fútbol, de Instituto Johan Cruyff, y tengo un máster en gestión deportiva del Instituto Johan Cruyff también. Entonces, digamos, por esa parte estoy tranquilo. Ahora viene el descubrimiento personal de, bueno, ¿qué me mueve, no? ¿En qué partes? Entonces, a partir de ahí, pues, ver en qué camino puedo tomar. Lo importante, ya lo hice, que es, no es esperar a que termine mi carrera para comenzar a estudiar, ¿no? O sea, de que me fui a España y supe del instituto y de Johan Cruyff y me empecé a formar. Llevándolo a mi tiempo, me metí a la escuela de entrenadores del Deportivo La Coruña, saqué ahí mi título como entrenador en superior. Después, cuando me vine para acá, quise homologar con la federación, y al ser una cuestión académica y no federativa, tenía que hacer todo el proceso federativo, entonces lo hice. Entonces, bueno, saqué mi licenciada de acá. En fin, bueno, así estoy. Bueno, estás listo para lo que venga en los próximos años. Para Celso, estás listo, qué bueno, y vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a ser tu carrera en los siguientes años, sea en Costa Rica o en Europa o en la región. Seguramente se te van a abrir muchas oportunidades. Celso, la última pregunta que hacemos a los high performers en nuestro podcast es un tema de lectura, y que pueda ser qué libro o libros recomendás a nuestra audiencia que puedan leer, ¿no? que hayas leído, que recientemente estés leyendo, que quieras recomendar. Varios. Bueno, primero, Todo se puede entrenar, de Tony Nadal. Soy fan número 1 de Rafa, o sea, soy fan de Federer, de cómo juega, pero a estar pendiente entonces de las Olimpiadas, viendo a Rafa. Sí, ahí lo voy a ver en dobles, ahí con Alcaraz. Creo que si hay un high performer en esta vida, es ese tipo, y lo admiro muchísimo. Así que Todo se puede entrenar de Tony Nadal, la autobiografía de Nadal que se llama Rafa, que es donde él habla extensamente de sus lesiones y cómo es él de mentalidad. Y bueno, podría decir esos dos porque uno es la experiencia
de él propio como atleta, y lo otro es el tío, digamos, casi que expresando cómo es que una persona que él veía que había otra gente más talentosa, pudo trabajarlo en todos sus hábitos hasta el nivel que pudo llegar. O sea, entonces me sentí muy relacionado con eso, que claramente hay que tener un talento y hay que tener un don, pero lo que yo te decía anteriormente, cuando salís del país, te das cuenta que, hey, que hay 30,000 con este mismo don que yo. ¿Qué me va a separar a mí de esta gente para yo poder progresar? Entonces, fue un libro que me encantó, y la autobiografía de Nadal es espectacular también. Entonces, qué buenas recomendaciones, Celso. De verdad te agradecemos mucho desde High Performers, desde Centroamérica, desde El Salvador, poder compartir contigo y que nos compartas a nosotros y a nuestra audiencia todos estos buenos hábitos, buenas prácticas, estas experiencias que te han llevado a ser un high performer. Y de verdad te deseamos lo mejor para lo que viene a corto plazo con la liga. Voy a hacer lo mejor posible en la liga local, en la liga centroamericana, que vamos a estar viendo también aquí en El Salvador. Y en tus próximos pasos en tu carrera. Lo mejor para ti, Celso, y te agradecemos mucho. No, muchas gracias, Diego. Un placer hablar así con alguien de fútbol también. Es bonito, y estás bien apuntado ahí con la camisa. Ahí nos vemos, tenemos dos visitas ahí a El Salvador ahora aunque me tiren cosas, voy a llegar con esta camisa a apoyarte ahí y a la liga en los partidos que les toque aquí. Está bien, pura vida. Dale, Celso, te agradecemos mucho, y recuerden, High Performers pueden escucharnos en sus plataformas de audio, sean Spotify o Apple, en Facebook, YouTube y para El Salvador en Tigo Sports. Un gusto y saludos.